Bien, ¿por qué estamos tan bajos de energía? Bueno, finalmente en los Juegos Olímpicos no hubo una guerra, ni explotó nada, pero sí están por ahí pasando muchas cosas que están relacionadas con la serie de fenómenos atmosféricos que estamos viviendo como consecuencia de las explosiones solares, ¿no? Cuando nosotros decimos explosiones solares, en verdad nos estamos encontrando con más cantidad de fuego de parte del Sol o de plasma de parte del Sol, y nos estamos encontrando con más luz de parte del Sol. No nos olvidemos que el sistema nervioso de la Tierra se construyó a partir del ingreso de la luz al casco de la Tierra, ¿sí? Que se hizo a través de las plantas. Las plantas capturan esta fuerza, ¿sí? La introducen adentro de la Tierra, y la Tierra produce estos fotones, ¿sí? Transformados en clorofila, producen determinada cantidad de, vamos a decirle, elementos, ¿sí? Componentes, de los cuales, por ejemplo, el oro es el más visible de los componentes como producto de la Tierra, de la introducción de la luz transformada en energía clorofílica producida por los diversos componentes de la Tierra, ¿no? Si a este cuerpo, a este sistema nervioso, le ponemos un montón más de lamparitas que lo enfoquen, ¿sí? Va a cambiar, obviamente, la constitución de toda esa alquimia que se produce en el centro de la Tierra y que se produce en la superficie de la Tierra, porque si hablamos del centro de la Tierra creemos que pasa en un núcleo, y en realidad pasa debajo de la superficie, y también se traduce a la superficie y se traduce a todos los seres vivos. Nosotros, como no tenemos raíces, creemos que no pertenecemos a este pulso o a este sistema nervioso. Pues sí, pertenecemos. La noticia es que pertenecemos. Entonces, tomando solamente esta variable de la luz ingresando en la Tierra, transformando nuevos componentes, le podemos decir un nuevo pulso de la Tierra dentro del sistema nervioso, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué le va a pasar a las mareas? ¿Qué le va a pasar a los cardúmenes? ¿Qué le va a pasar a las manadas? A las aves, a los microorganismos, a las bacterias? Vamos a vivir una alteración, para no apresurarnos a decir otras cosas. Esa alteración nos va a producir, evidentemente, un cambio en el sueño, en la forma en la que nuestra energía motora nos impulsa, en nuestra alimentación, el sistema digestivo. Si le agregamos dos variables más a la época, ¿sí? Nosotros estamos en agosto del 2012, mediados de agosto del 2012, si le agregamos dos variables más, como son la frecuencia Schumann, ¿sí? Frecuencia Schumann, que sería como el pulso de la Tierra, ¿no? Y si tomamos los gausses o los Gauss, ¿sí? Como otra variable, nosotros podemos ver en las mediciones de estos Gauss que hay una caída predominante de Gauss de 4.1 de 1997 a 1999 a 1.5, y 13 años después de esta medición podemos llegar a determinar de que esto está casi en cero. Los Gauss son la medida de campo electromagnético por centímetro cuadrado. La frecuencia Schumann, ¿sí?
también forma parte de este pulso de la presión arterial de la Tierra y debería estar en 7. ¿Sí? Hace 3 o 4 o 5 años atrás aproximadamente estaba en 11 y hoy en día puede llegar a estar en 17 o vaya a saber en dónde. Entonces tenemos como la presión arterial alta y la baja en proporciones y en distancias muy importantes. ¿Esto es porque el ser humano está trayendo alguna anomalía? Falso. ¿Porque el calentamiento global está funcionando? Falso. Esto es un ciclo de la naturaleza. Es un ciclo de la naturaleza. Donde verdaderamente todas estas variables empiezan a producir una transformación en la constitución molecular tal cual nosotros la conocemos. ¿Cuál es nuestra constitución molecular? ¿Cuál es la constitución molecular de este planeta por excelencia? El carbono. El carbono. ¿Qué el carbono necesita para tener la constitución que posee? Cierta temperatura, ¿sí? Cierto ritmo, ¿sí? Cierta velocidad molecular. Si a esto lo alteramos, se va a mutar este carbono, ¿no? Como sabemos que puede pasar de ser de carbono 12, ¿sí? a carbono 2, y en su escala tenemos los diferentes tipos de carbono, como el carbono 5, como el carbono 7, que hacen a la ligereza del producto que constituya el carbono y también a la resistencia que va a constituir este carbono. ¿De qué depende de que el carbono se transforme a esta modalidad? De la cantidad de electrones que posee el átomo que hace al carbono. Este átomo, ¿sí? Los átomos, si recordamos a Heisenberg y a Born, los átomos no son cosas, sino que son probabilidades, que le podemos agregar en el siglo XXI, que son probabilidades producto de la propia vibración, y no son cosas. Por eso estos científicos hace casi 100 años atrás veían cómo estas cosas en realidad desaparecen y aparecen y desaparecen, y después le ponían, cuando aparece el microscopio electrónico, le ponían a una persona observando estas estructuras y veían cómo estas estructuras se iban modificando con la presencia del observador. En verdad no se modifican con la presencia del observador. Lo que le sucede es que el comportamiento de la realidad frente a variables de vibración van a modificar su forma de comportarse de la misma manera que la gran masa de la Tierra y todos sus habitantes, seres y microorganismos, están siendo modificadas por estas observadores y radiaciones de alto voltaje que existen alrededor, como por ejemplo el Sol, ¿sí? Los cambios que Júpiter está produciendo, el famoso cinturón de fotones que también David Bohm lo descubre en la década del 50, del cual estamos atravesando el punto cero en este momento de ese cinturón de fotones. El amanecer galáctico también se lo podemos agregar, o sea, este ciclo de 26.540 años que recorre el Sol con todo su sistema solar alrededor de Alción, está terminando el periodo de la noche galáctica, ¿sí? de 12.000 años, y ingresando a el periodo del día galáctico. Imagínense que ahora nosotros de golpe estamos apareciendo, o sea, nosotros estamos por suerte siendo protagonistas de la aparición del sistema solar a la irradiación del centro de una galaxia. ¿Cuán diferente va a ser el comportamiento de toda la estructura molecular del planeta y del Sol y de todo lo que concierne a este movimiento conforme a este plafón, vamos a decirlo porque es algo por ahí incomprensible, ¿no? Para nosotros, plafón de irradiación cósmica que vamos a recibir? Por ahí utilizar la palabra cósmico también implica algo medio incomprensible. Cósmico significa que proviene del cosmos, no es una palabra producto de la nueva era
cósmico es algo proveniente o concerniente al cosmos. Entonces, todas estas cosas que nos están sucediendo hacen a este estado. O sea, nosotros tenemos esta falsa idea de que debemos funcionar conforme la industria, levantarnos a un horario para llegar a un empleo, salir al otro, ir a buscar a los niños al colegio, o hacer este tipo de movimientos que son completamente irreales, al cual, por el contrario, nosotros le llamamos la realidad. ¿Cuán diferente es la realidad? La realidad es lo que te está pasando. La realidad se traduce a este cansancio que estamos sintiendo. ¿Por qué estamos tan cansados? Porque la realidad lo indica. No tenemos que hacer ninguna producción, sostener ningún tipo de empleo. Simplemente tenemos que descansar si estamos cansados, porque la energía lo implica. ¿Cómo podemos nosotros subir nuestro quantum de energía? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las prácticas, como el yoga, la meditación, los ejercicios físicos, el correr, por ejemplo, el aumentar nuestro pulso cardíaco, el inflar todo nuestro sistema físico. Eso va a irradiar, ¿sí?, un campo de energía mayor y nos va a preparar para sostener toda esta cantidad de irradiación que estamos recibiendo como signo de los tiempos. Así que es muy importante que si estamos cansados, descansar.